En medio del caos de la guerra, una iglesia permanecía en silencio, transformada en un santuario improbable para los heridos. En Marsella, 1940, el aire llevaba una quietud pesada, puntuada solo por los ecos distantes de sirenas y los gritos amortiguados de aquellos que buscaban refugio. Dentro del interior tenuemente iluminado de la iglesia, el olor a desinfectante se mezclaba con el más débil indicio de incienso, creando una mezcla inquietante. Las filas de bancos de madera, una vez un lugar para la oración, se habían convertido en camas improvisadas para los heridos, cada espacio marcado por la desesperación silenciosa de una vida interrumpida. Las enfermeras se movían con un sentido de urgencia, sus manos firmes pero temblando. Intercambiaban miradas llenas de comprensión tácita, cada una consciente de la gravedad del momento, de las vidas pendiendo de un hilo. Una enfermera, su rostro pálido pero resuelto, hizo una pausa para recuperar el aliento. El peso del mundo parecía presionar sobre su pecho, cada inhalación una lucha contra el aire opresivo. Miró alrededor, sus ojos cayendo sobre un joven soldado yaciendo en un banco, su rostro demacrado y ceniciento, la evidencia del trauma grabada en sus rasgos. «Aguanta», susurró, aunque las palabras se sentían más como una oración que como una promesa. Mientras se inclinaba más cerca, sus dedos rozaron su frente pegajosa. Los ojos del muchacho se abrieron brevemente, la confusión mezclándose con el miedo. Ella sintió una oleada de calidez en su pecho, pero rápidamente se retiró, obligándose a permanecer profesional. En un rincón improvisado de la iglesia, una mesa cubierta con paños estériles estaba lista para lo inesperado. Una luz parpadeaba sobre ella, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo de baldosas. La enfermera podía ver el contorno de una máquina de rayos X, su armazón de metal frío, un marcado contraste con el calor de las velas parpadeantes cercanas. Era surrealista, esta mezcla de fe y ciencia, y sin embargo, se sentía como la única opción disponible en una ciudad asediada por la incertidumbre. Con un suave suspiro, volvió su atención al soldado. Su respiración era superficial, cada jadeo una mezcla de dolor y miedo, y ella sintió una punzada de impotencia agarrar su corazón. «Necesitamos llevarlo a los rayos X», dijo, su voz firme a pesar del tumulto interior. Hizo un gesto a su colega, quien se acercó con determinación, aunque había un indicio de vacilación en sus ojos. Juntas, lo movieron gentilmente, cuidadosas de no sacudir su cuerpo herido. El proceso fue lento, un arrastre agonizante a través del suelo frío de la iglesia. El soldado gritó, un sonido que resonó a través del espacio cavernoso, un sonido que hizo que el corazón de la enfermera se acelerara con pavor. Ella apretó su mano, sintiendo el calor de su agarre, la fuerza drenándose como la luz menguante del día. Cuando llegaron a la máquina de rayos X, las manos de la enfermera temblaron ligeramente, traicionando la fachada de calma que luchaba por mantener. Lo posicionó cuidadosamente, el peso del momento presionando sobre sus hombros como un pesado sudario. La máquina zumbó suavemente, una canción de cuna mecánica que se sentía en desacuerdo con la urgencia de su situación. Dio un paso atrás, permitiendo que su colega tomara el control, su propia mente acelerada con incertidumbre. «¿Estará bien?», preguntó la enfermera, su voz apenas por encima de un susurro. La otra enfermera miró hacia atrás, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y miedo. «Tenemos que saber con qué estamos lidiando, solo respira», respondió. Pero la tranquilidad se sentía hueca contra el telón de fondo de la iglesia, las oraciones colgando en el aire como un velo frágil. En ese momento, el tiempo se volvió elástico, estirándose y contrayéndose en un latido. El sonido de la máquina de rayos X llenó el silencio, un zumbido mecánico que parecía pausar el mundo exterior. El crujido de la tela, el arrastrar de pies, los ecos distantes de otras almas heridas. Todo se desvaneció en un zumbido de fondo, dejando solo a las dos enfermeras y al muchacho ante ellas. Mientras la imagen se desarrollaba, la anticipación colgaba espesa en el aire. Cada segundo se sentía como una eternidad, la tensión palpable, una súplica silenciosa por claridad
en medio del caos. Los ojos de la enfermera se fijaron en la imagen en desarrollo, su corazón acelerado mientras buscaba respuestas en las sombras y la luz. ¿Qué encontrarían? ¿Cuánto dolor yacía envuelto en los secretos de su cuerpo? Finalmente, la imagen emergió, cruda y reveladora. La respiración de la enfermera se atascó en su garganta mientras asimilaba la vista. Un hueso fracturado, una herida que requeriría atención inmediata. El rostro de su colega se contorsionó en preocupación, el peso de la responsabilidad pesando mucho sobre ambas. «Necesitamos conseguir al cirujano», dijo, la urgencia introduciéndose en su voz. Mientras asistían al soldado desde la máquina, sus manos se movían en armonía practicada, guiadas por el instinto y el entrenamiento. Cada movimiento resonaba con una promesa tácita: salvarlo, ayudarlo a encontrar su camino de vuelta desde el borde. Sus respiraciones se sincronizaron, ambas mujeres sintiendo la presión del tiempo deslizándose entre sus dedos como arena. Afuera, el retumbar distante del trueno resonó a través de la ciudad, haciendo eco del tumulto dentro de la iglesia. Una tormenta se estaba gestando, tanto en el cielo como en sus corazones. La enfermera retrocedió por un momento, sus manos temblando mientras luchaba contra la oleada de ansiedad. El silencio la envolvió, una manta sobre el caos, y por un latido se encontró perdida en el peso del momento. Cerró los ojos, respirando el olor a antiséptico y el débil indicio de lavanda de las velas del altar. En ese instante, sintió el aliento colectivo de la iglesia, las oraciones silenciosas de esperanza mezclándose con los gritos de sufrimiento. Era un recordatorio de que a pesar de la oscuridad, había luz, aunque solo fuera un destello. El soldado levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos, una conexión fugaz que cruzó el abismo de miedo e incertidumbre. Había vulnerabilidad en esa mirada, y sin embargo, había algo más, un espíritu inquebrantable, una voluntad de sobrevivir. La enfermera sintió una oleada de determinación surgir dentro de ella, una promesa de que no lo dejaría caer en el abismo. Mientras la maquinaria zumbaba en el fondo, mientras la tormenta afuera comenzaba a estallar, la transformación era palpable. La iglesia, una vez un santuario de fe, se había transformado en un campo de batalla de otro tipo, un espacio donde se salvaban vidas y se encendía la esperanza, incluso en medio de la oscuridad invasora de la guerra. Y en ese momento, una resolución compartida llenó el aire, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, incluso cuando se enfrenta a lo inimaginable. En medio del zumbido bajo de oraciones murmuradas y el crujido ocasional de vendajes, la iglesia envolvió a las enfermeras en un abrazo incómodo. Afuera, las calles de Marsella estaban inquietantemente vacías, la vida suspendida bajo la sombra de la guerra. Adentro, la atmósfera era espesa, empapada de desesperación y determinación. Una enfermera, su frente brillante de sudor, miró hacia la entrada, su corazón acelerado. El retumbar distante de aviones sobre ellas envió un escalofrío a través de ella, una sensación que se había vuelto demasiado familiar, apretando su garganta y robándole el aliento. Sacudió la cabeza, alejando el miedo. El soldado la necesitaba ahora. Sus ojos aún estaban cerrados, pero el destello de conciencia era tangible, un hilo frágil que los conectaba en este momento. Casi podía oír su latido, un ritmo silencioso que coincidía con su propio pulso acelerado. El aire estaba pesado con el olor a antiséptico, un recordatorio crudo de la realidad que enfrentaban. Cada respiración se sentía como un peso presionando sobre ella, mientras la luz parpadeante de las velas danzaba como fantasmas a través de las paredes. Mientras se preparaba, sus manos temblaron muy ligeramente, traicionando la fachada de calma que luchaba por mantener. La enfermera respiró profundamente, inhalando la mezcla de esterilización e incienso, una combinación discordante que reflejaba el caos en su mente. Miró sus manos, firmes ahora, mientras preparaba la máquina de rayos X, una bestia mecánica que se sentía alienígena en este espacio sagrado. La máquina se alzaba como un centinela, fría y clínica, esperando revelar las heridas ocultas de la guerra. «Solo un momento», murmuró al soldado,
su voz baja y calmante, aunque la duda roía sus pensamientos. ¿Ayudaría esto? ¿Encontrarían lo que necesitaban? Afuera las sirenas aullaron de nuevo, y pudo sentir las paredes estremecerse, como si la estructura misma de la iglesia estuviera conteniendo el aliento con miedo. El soldado se movió, un gemido débil escapando de sus labios. El corazón de la enfermera dio un salto. Se inclinó más cerca, su respiración atrapándose en su garganta. Sus ojos se abrieron lentamente, revelando una mezcla de confusión y dolor. ¿Dónde? Comenzó, su voz apenas un susurro, pero ella entendió la pregunta. ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? «Shh, estás a salvo. Estás en una iglesia», lo tranquilizó, su mano rozando su frente de nuevo, sus dedos temblando contra su piel. Podía sentir el calor irradiando de él, un recordatorio de que la vida aún pulsaba bajo la superficie. «Vamos a ayudarte. Solo aguanta». La mirada del soldado parpadeó hacia las sombras que fluctuaban a su alrededor, y ella siguió su línea de visión. Había una quietud en el aire, un aliento colectivo contenido fuertemente, como si el mundo entero esperara algo. Sus ojos captaron la mirada de otra enfermera al otro lado del pasillo, sus expresiones reflejando el miedo silencioso y la determinación del otro. La otra enfermera, sus manos un borrón mientras vendaba a un hombre herido, parecía existir en un reino diferente. El tiempo se sentía suspendido en esta iglesia, los momentos extendiéndose hacia la eternidad. Los sonidos amortiguados del mundo exterior se desvanecieron, dejando solo el suave crujido de tela y los débiles ecos de oraciones susurradas. Cada segundo que pasaba se sentía como una vida entera, el peso de la incertidumbre pesado en el aire. «¿Puedes mover tus piernas?», preguntó la enfermera, su voz firme a pesar de la tormenta arremolinándose en su mente. El soldado parpadeó, procesando sus palabras, la vacilación parpadeando a través de sus rasgos. Ella podía ver la lucha dentro de él, el deseo de cumplir batallando con el dolor que yacía justo bajo la superficie. Vaciló, su respiración entrecortándose muy ligeramente, una pausa momentánea que se sintió como una eternidad. Con un esfuerzo que lo agotó, movió sus piernas, un gemido suave escapando de sus labios. El corazón de la enfermera se aceleró, una mezcla de alivio y pavor inundando sus sentidos. Esta era una señal, pensó. Aún podían salvarlo. Miró de nuevo hacia la máquina de rayos X, su presencia ominosa cerniéndose grande. Revelarían las imágenes que producía la verdad de sus lesiones. La iglesia, una vez un lugar de adoración, ahora se sentía como una arena de supervivencia. Cada enfermera llevaba el peso de innumerables vidas, sus manos firmes pero cargadas con el conocimiento de lo que les esperaba. Sintió las palmas de sus manos humedecerse, el olor del miedo mezclándose con el antiséptico. Su mente se aceleró, visualizando las lesiones del soldado, cada posibilidad jalándola más profundamente al abismo de la ansiedad. «Aguanta, ya casi llegamos», susurró de nuevo, su voz un salvavidas en medio del caos. Los ojos del soldado buscaron los suyos, un destello de confianza encendiéndose en las profundidades de su dolor. Solo deseaba poder prometerle seguridad, pero en este momento no había garantías. Mientras se preparaba para la radiografía, la tensión en el aire se espesó. Afuera, el retumbar bajo de motores se acercaba, las vibraciones sacudiendo los cimientos mismos de su santuario. El corazón de la enfermera tamborileaba en su pecho, cada golpe haciendo eco de la urgencia de su situación. La luz parpadeante sobre ellos proyectaba largas sombras, y sintió el peso de innumerables miradas sobre ella, las oraciones silenciosas de aquellos que buscaban refugio en este hospital improvisado. «Solo un poco más», dijo, más para sí misma que para el soldado. Lo posicionó cuidadosamente, sus manos moviéndose con precisión practicada, aunque sus pensamientos eran un torbellino de preocupación. Su mirada permaneció fija en ella, un ancla en una tormenta. Podía ver el destello de su esperanza, frágil pero inquebrantable, reflejada en las profundidades de su propio corazón. El tiempo parecía tanto enemigo como aliado. Cada tic del reloj, un recordatorio de la urgencia, presionando sobre ellos. La máquina de rayos X zumbó a la vida.
el sonido resonando como trueno en la quietud. Podía sentir la tensión en la habitación apretarse, el aliento colectivo de las enfermeras y heridos sostenido en un equilibrio delicado. Mientras la máquina zumbaba, captó un vistazo del rostro del soldado, ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y anticipación. En ese momento, todo pareció congelarse, el aire espeso con palabras tácitas, el silencio preñado de posibilidad. Sus ojos se fijaron y sintió una conexión que trascendía el caos rodeándolos. Entonces, en un latido, el mundo afuera estalló. El sonido de explosiones distantes resonó a través de la iglesia, las paredes reverberando con la fuerza del caos. Los ojos del soldado se abrieron de par en par, su respiración atrapándose en su garganta. El corazón de la enfermera se aceleró, la realidad de su situación estrellándose sobre ella como una ola. Podía sentir el temblor en sus manos regresar, pero se obligó a permanecer firme, su mente enfocada como láser en la tarea en cuestión. En esa cacofonía de sonido, la iglesia permanecía como un bastión frágil de esperanza, un santuario donde la ciencia y la fe se entrelazaban, batallando contra la oscuridad invasora. Y mientras las imágenes de rayos X comenzaban a desarrollarse, se aferró al destello de esperanza que susurraba a través del silencio, que quizás, solo quizás, aún podían salvarlo. La habitación estaba tenue, el débil resplandor de las velas parpadeando contra las paredes de piedra, proyectando largas sombras que parecían extenderse interminablemente. El sonido distante de sirenas continuaba penetrando la quietud, haciendo eco del caos justo afuera de las puertas de la iglesia. El corazón de la enfermera se aceleró y sintió la presión familiar construyéndose en su pecho, un peso pesado que amenazaba con abrumarla. Cerró los ojos brevemente, enfocándose en el ritmo de su respiración, un mantra calmante en medio del tumulto. Las respiraciones del soldado eran superficiales, cada inhalación un susurro frágil. Había visto el miedo antes, pero la mirada en sus ojos era algo completamente diferente, un vacío que hacía eco de la destrucción afuera. Su uniforme, una vez impecable, ahora estaba manchado y arrugado. Cada marca una historia de dolor y supervivencia. Colocó suavemente su mano en su frente de nuevo, buscando señales de conciencia. Por un momento pareció responder, sus párpados revoloteando como si estuviera tratando de liberarse de un sueño. A su alrededor, el aire se sentía cargado de incertidumbre. Otras enfermeras se movían en prisa silenciosa, sus manos trabajando rápida pero metódicamente, cada tarea una repetición de la anterior. El sonido de vendajes siendo rasgados, el crujido de tela, las conversaciones amortiguadas. Todo se arremolinaba junto en un tapiz de urgencia. La enfermera se encontró atraída al movimiento rítmico, una respuesta automática al caos, una forma de encontrar consuelo en la tormenta. Podía oír los gritos amortiguados de pacientes en la distancia, los ecos de sus miedos flotando a través de la iglesia como recuerdos inquietantes. Era un sonido que persistía en su mente, cada grito un recordatorio de la fragilidad de la vida. Mientras preparaba la máquina de rayos X, sus manos se movían con propósito, pero su mente luchaba con la duda. ¿Tendrían suficiente tiempo? El pensamiento la roía, implacable y consumidor. Con un suave clic, la máquina cobró vida, el sonido zumbante un recordatorio crudo de la mezcla de fe y tecnología en este espacio sagrado. Se volvió hacia el soldado de nuevo, su mirada estabilizándolo. «Vamos a ayudarte», le aseguró, aunque su voz temblaba con el peso de la incertidumbre. «Solo aguanta». Los ojos del soldado se movían por la habitación, el miedo mezclándose con destellos de confusión. Podía ver la forma en que sus manos se apretaban en puños, los temblores traicionando la resolución que intentaba reunir. Se preguntó cuántas batallas había enfrentado en el frente, cuántos momentos de terror absoluto lo habían traído a este santuario silencioso. Mientras lo posicionaba cuidadosamente para la radiografía, sintió un extraño sentido de conexión, una intimidad nacida de la vulnerabilidad compartida. La iglesia, con sus bancos de madera y velas parpadeantes, se había convertido en un refugio, un lugar donde las vidas podían ser tocadas, aunque solo fuera por un momento fugaz.
Los soldados que trataban aquí no eran solo víctimas sin nombre ni rostro. Eran historias esperando ser contadas, vidas esperando ser salvadas. La máquina zumbaba suavemente mientras ajustaba su posición, sus movimientos deliberados y lentos. A su alrededor, el mundo parecía tanto distante como cercano, como si el tiempo mismo se hubiera pausado. Sintió el calor subiendo en sus mejillas, sus palmas resbaladizas de sudor, una sensación que luchaba por sacudirse. Con cada segundo que pasaba, el peso de la expectativa crecía más pesado, el silencio amplificando la tensión en el aire. Cuando la radiografía comenzó, contuvo el aliento, el ruido del mundo exterior desvaneciéndose en un fondo apagado. Se concentró únicamente en el soldado, en su respiración, en la forma en que su pecho subía y bajaba, el ritmo, un salvavidas frágil. No pudo evitar notar los pequeños detalles, la forma en que sus pestañas descansaban suavemente contra sus mejillas pálidas, la débil cicatriz sobre su ceja izquierda que hablaba de luchas pasadas. En ese momento, sintió como si estuviera presenciando no solo a un paciente, sino una vida definida por la resiliencia y el sufrimiento. La imagen se desarrolló lentamente, revelando el funcionamiento interno de su cuerpo, un marcado contraste con el caos del mundo exterior. Pero mientras miraba las formas oscuras tomando forma en la pantalla, su corazón se hundió. Había señales de daño, heridas que corrían más profundo que solo la carne. Una inhalación aguda escapó de ella mientras se volvía hacia él, su mente acelerándose para formular un plan, una forma de cerrar la brecha entre la esperanza y la desesperación. Las otras enfermeras se movían sin problemas alrededor de la habitación, sus acciones una danza de eficiencia, pero sintió un sentido de aislamiento introduciéndose. Era como si el tiempo se hubiera dividido, dejándola suspendida en un momento de tensión insoportable. Miró el reloj en la pared, sus manecillas marcando el tiempo. Cada segundo un recordatorio de la urgencia que enfrentaban. ¿Cuánto tiempo habían estado ya aquí? 20 minutos. 30. Cada tic resonaba como una cuenta regresiva, amplificando el peso de las decisiones que tenían que tomar. Entonces el silencio se hizo añicos. Un fuerte estruendo resonó desde afuera de la iglesia, un recordatorio de la guerra que se cernía justo más allá del santuario. El soldado se sobresaltó ante el sonido, sus ojos muy abiertos de terror. La enfermera rápidamente colocó una mano calmada en su hombro, fijando su mirada con la suya. «Quédate conmigo», instó, su voz firme pero suave. La conexión entre ellos se sentía eléctrica, una atadura en la tormenta. En ese momento se dio cuenta de que esto no era solo una batalla por la supervivencia, era una batalla por la esperanza. El aire alrededor de ellos se espesó con palabras tácitas y podía sentir el peso de su miedo presionando sobre ella. Respiró profundamente, obligándose a ser el ancla que él necesitaba, a proporcionar una pizca de tranquilidad en medio del caos. Mientras se preparaba para llevar la imagen de rayos X al equipo médico, sintió una inundación de emociones hinchándose dentro de ella. El peso de su lucha compartida colgaba en el aire, un acuerdo silencioso forjado frente a la adversidad. Sabía que estaban luchando juntos, cada respiración un testimonio de su resiliencia. Con la imagen en mano, se alejó del soldado, su corazón pesado pero esperanzado. La conexión permanecía, un hilo que los unía en este momento, en medio de las velas parpadeantes y los ecos de la oración. Caminó lentamente, sus ojos volviendo hacia él, hacia la vulnerabilidad que había sido expuesta. El silencio de la iglesia se envolvió alrededor de ella, un recordatorio constante de la línea frágil que todos caminaban. La línea entre la vida y la muerte, el miedo y la esperanza. En ese espacio sagrado, en medio del caos de la guerra, el espíritu humano brillaba, inquebrantable frente a la desesperación. Echó un último vistazo al soldado, su mirada firme en ella, y con eso comprendió. Esta iglesia, una vez un lugar de adoración, se había convertido en un santuario para el alma, un refugio donde la batalla por la esperanza continuaba, incluso en medio de las noches más oscuras. Los ojos del soldado se abrieron lentamente,
revelando un pozo profundo de confusión mezclada con dolor. La enfermera se inclinó más cerca, casi instintivamente, sus dedos rozando ligeramente su brazo para proporcionar consuelo. El calor de su piel se sentía frágil contra el frío del suelo de piedra de la iglesia. Por un breve momento, sus miradas se fijaron, y ella pudo ver el destello de conciencia lavarse sobre él. Envió una oleada de esperanza a través de ella, batallando contra su propia ansiedad creciente. «Tranquilo ahora», susurró, su voz suave pero firme, un salvavidas en las aguas turbias de la incertidumbre. Afuera, el mundo era caos, pero en este momento eran solo ellos dos, un latido compartido atándolos juntos en medio de la tormenta. Él parpadeó hacia ella, una leve arruga formándose entre sus cejas mientras intentaba captar la realidad a su alrededor. Ella sintió su respiración atascarse. Por un latido el tiempo se congeló. La luz de las velas parpadeaba salvajemente, proyectando sombras que danzaban en las paredes, y por un momento la iglesia se sintió viva, envolviéndolos en su abrazo protector. «¿Puedes oírme?», preguntó gentilmente, sus dedos rozando el dorso de su mano, estabilizándose tanto a sí misma como a él. Él asintió ligeramente, un movimiento apenas perceptible, pero encendió un destello de determinación dentro de ella. El aire estaba espeso de tensión, un peso invisible presionando hacia abajo. Afuera de la iglesia las sirenas aullaron de nuevo, un sonido inquietante que parecía raspar contra sus nervios. Respiró profundamente, obligándose a concentrarse en la tarea en cuestión. La máquina de rayos X se alzaba a su lado como una bestia, esperando ser domada. Su superficie de metal frío brillando ominosamente. «Averigüemos qué está pasando adentro», dijo, aunque su corazón se aceleraba con incertidumbre. Se volvió, sus dedos temblando mientras ajustaba la máquina, cada clic de los diales resonando en el silencio. Él hizo una mueca, una inhalación aguda que hizo que su corazón se hundiera. «Yo estoy aquí», tartamudeó, las palabras abriéndose paso a través de la niebla de su mente. Había una desesperación en su voz, una súplica por seguridad en medio del caos. «Solo un momento más», lo tranquilizó, obligando a sus dedos a estabilizarse. El olor a antiséptico llenó sus fosas nasales, más agudo ahora, mezclándose con el incienso persistente. Luchó contra la marea creciente de ansiedad, consciente del peso de la expectativa, no solo del soldado frente a ella, sino de la presión tácita que los rodeaba. Maniobró lentamente la máquina en su lugar, agudamente consciente de los minutos transcurriendo como un reloj marcando el tiempo, cada segundo extendiéndose hacia una eternidad. Sus respiraciones se sentían superficiales, casi atrapadas en su garganta, mientras se concentraba en la tarea. La mirada del soldado permaneció fija en ella, un ancla inquebrantable que la estabilizaba mientras luchaba contra la tensión creciente. Un momento pasó, luego otro. En la quietud, el retumbar distante de aviones se desvaneció en el fondo, reemplazado por los sonidos suaves de su propia respiración y el débil crujido de tela mientras ajustaba la posición del soldado. Podía sentir el sudor goteando por su espalda, acumulándose bajo la tela de su uniforme, un recordatorio del calor construyéndose entre ellos, cargado con el miedo tácito colgando en el aire. «¿Puedes levantar tu brazo para mí?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro, como si elevarla demasiado alto pudiera destrozar el silencio frágil. El ceño del soldado se frunció más profundamente, pero asintió, levantando lentamente su brazo, cada movimiento deliberado y pesado con esfuerzo. «Bien», dijo, su corazón latiendo con fuerza mientras posicionaba la máquina. Sintió el peso del momento presionando sobre ella, las vidas potencialmente dependiendo de sus próximos pasos. Solo un poco más. El rostro del soldado se retorció de dolor, un gemido leve escapando de sus labios. Luchó contra el impulso de estremecerse, de retroceder. En cambio se inclinó más cerca, su respiración mezclándose con el incienso, ofreciendo su fuerza silenciosa. Su dolor era palpable, un hilo crudo conectándolos, recordándole que esto no era solo otro día en una guerra,
Esto era una vida pendiendo de un hilo, tambaleándose al borde de lo desconocido. Respiraciones profundas, tal como practicamos. Alentó, aunque las palabras se sentían huecas, casi desesperadas. Podía ver sus ojos ardiendo con una determinación que reflejaba la suya propia, un destello de resolución en medio del dolor. El aire estaba espeso de tensión, estirándose hasta un punto de ruptura. Mientras presionaba el botón para capturar la imagen, el tiempo pareció ralentizarse. La máquina zumbó a la vida, un latido mecánico que resonaba en el silencio. Contuvo el aliento, el mundo alrededor de ella desvaneciéndose momentáneamente. Se sentía como si las paredes mismas se exhalaran, un suspiro colectivo resonando a través de la iglesia, un momento compartido de anticipación. La imagen se desarrolló lentamente, la tensión espesándose en el aire. Sintió la mirada del soldado sobre ella, una pregunta tácita colgando entre ellos. «¿Qué es?», susurró, el temblor en su voz rompiendo a través de su concentración. «Solo un momento», instó, aunque su propio corazón se aceleraba. Podía sentir el peso de la incertidumbre presionando sobre ella, el miedo de que no encontraran lo que necesitaban. La imagen finalmente emergió, cruda contra la luz, revelando los secretos ocultos bajo la superficie. La respiración del soldado se atascó en su garganta y pudo ver la realización lavarse sobre él, una mezcla de pavor y resignación que reflejaba la suya propia. Respiró profundamente, obligándose a permanecer calmada, incluso mientras su propio corazón se hundía. «No te defraudaré», prometió, las palabras saliendo de sus labios. Mientras estudiaba la imagen, un sentido de determinación se encendió dentro de ella, encendiendo un impulso feroz de hacer todo en su poder para ayudarlo. Afuera, las sirenas aullaron de nuevo, un recordatorio escalofriante del mundo más allá de estas paredes. Sin embargo, en este pequeño santuario, en medio de las sombras parpadeantes y el olor a antiséptico, estaban unidos, dos almas luchando contra la marea de desesperación. Mientras se preparaba para los próximos pasos, sus manos temblaron menos, estabilizadas por el conocimiento de que no estaban solos en esta batalla. El peso del momento comenzó a cambiar, cada latido haciendo eco de la promesa silenciosa de que haría todo para asegurar que emergiera de esta oscuridad. «Superemos esto», susurró, la determinación en su voz cortando a través del pesado silencio, un faro de esperanza, iluminando las sombras de miedo que los rodeaban. La respiración del soldado se aceleró, y sintió la urgencia del momento apretarse alrededor de ellos como un tornillo de banco. Podía ver un destello de reconocimiento en sus ojos mientras miraba hacia ella, una mezcla de miedo y esperanza arremolinándose dentro de él. Esta era una iglesia, un lugar destinado al consuelo y la oración, pero se había convertido en una sala de rayos X improvisada, llena del olor a antiséptico y el peso de la desesperación. El débil aroma de cera de vela se aferraba al aire, creando una extraña yuxtaposición de lo sagrado y lo clínico. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba la máquina, el metal frío contra las yemas de sus dedos. Esto no era como había imaginado su papel como enfermera. Había imaginado sanar en un lugar de paz, no en medio de la cacofonía de la guerra. Afuera, el mundo estaba en llamas, pero aquí, en este santuario tenuemente iluminado, cada segundo se sentía suspendido en el tiempo. Podía oír el retumbar distante de artillería, el golpe de explosiones distantes, pero en este espacio estaban amortiguadas, silenciadas por las gruesas paredes de piedra que alguna vez habían resguardado oraciones. Mientras la máquina zumbaba a la vida, ajustó los controles con cuidado meticuloso, su mente acelerándose con el peso de la tarea en cuestión. Se había entrenado para esto, pero nada podía prepararla para la realidad de la guerra. Su corazón latía con fuerza y podía sentir el calor subiendo en sus mejillas. Su respiración se atascó de nuevo cuando sintió la mirada del soldado penetrarla, una conexión tácita formándose entre ellos en ese momento fugaz. «Por favor, solo hazlo», susurró, su voz apenas por encima de un murmullo roto. El temblor en sus palabras envió un escalofrío por su columna.
un recordatorio de su vulnerabilidad compartida en este momento. Asintió lentamente, su garganta seca mientras luchaba por mantener su compostura. «Aguanta», susurró de vuelta, aunque no estaba del todo segura a quién estaba consolando, a él o a sí misma. Detrás de ella, las otras enfermeras se movían con propósito, sus rostros máscaras de concentración. El sonido rítmico de vendajes siendo rasgados resonaba a su alrededor, un recordatorio constante de la tarea que les esperaba. Posicionó el cuerpo del soldado cuidadosamente, sus manos rozando contra su piel, sintiendo el calor bajo el frío del sudor. Él hizo una mueca ligeramente, el dolor grabado en sus rasgos, y su corazón se aceleró en respuesta. Estaban tan cerca el uno del otro en este momento, dos almas atrapadas en la tormenta de una guerra que se cernía fuera de las pesadas puertas de la iglesia. Mientras presionaba el botón para comenzar la radiografía, la habitación pareció contener el aliento. El zumbido suave de la máquina llenó el silencio, envolviéndolos como un sudario protector. Observó mientras la luz salía del dispositivo, iluminando el rostro del soldado, proyectando sombras marcadas que resaltaban las líneas de miedo y dolor grabadas en él. Por un segundo se perdió en su mirada, la vulnerabilidad reflejada en sus ojos, y sintió una ola de emoción lavarse sobre ella. El tiempo se estiró en esos segundos, cada latido resonando más fuerte que el anterior. Afuera, los sonidos de violencia se sentían como una tormenta distante, mientras adentro, el aire se espesaba con miedos y esperanzas tácitos. En ese pequeño rincón de Marsella, su mundo se había reducido a los dos, un acuerdo silencioso forjado frente al caos. El zumbido de la máquina se desvaneció en un zumbido bajo, y se inclinó más cerca, sus dedos rozando el metal frío del dispositivo. «Solo un poco más», murmuró, aunque las palabras se sentían inadecuadas contra la enormidad de su situación. Podía sentir las respiraciones del soldado volviéndose más superficiales, cada exhalación una lucha contra la marea de dolor que amenazaba con jalarlo bajo. Con cada segundo que pasaba, la tensión en la habitación crecía, envolviéndolos como una soga que se apretaba. El parpadeo de la luz de las velas danzaba en las esquinas, proyectando sombras juguetonas que desmentían la seriedad de su tarea. Las otras enfermeras continuaron su trabajo silencioso, sus movimientos sincronizados en un ritmo tácito, una danza mecánica nacida de la necesidad. Cuando la radiografía se completó, liberó el aliento que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Los ojos del soldado permanecieron fijos en ella, su confianza palpable y pesada en el aire. Extendió la mano hacia él de nuevo, cepillando unos mechones de cabello empapado de sudor de su frente, sus dedos permaneciendo por un momento más largo de lo necesario. El calor de su piel contrastaba marcadamente con el frío de la incertidumbre que los cubría. «Ahora te cuidaremos», prometió, su voz más firme de lo que se sentía, pero por dentro, la incertidumbre la roía con persistencia implacable. Tendrían suficiente tiempo para procesar las imágenes, podrían salvarlo frente a todo lo que estaba sucediendo afuera. Cada pregunta resonaba en su mente, otro peso añadido a su corazón ya cargado. El aire cambió mientras las imágenes se desarrollaban, el suave clic y zumbido de la máquina llenando el silencio. Observó la expresión del soldado cambiar, un destello de esperanza encendiéndose en sus ojos, rápidamente seguido por una sombra de miedo. Por un momento, el mundo afuera se desvaneció, y todo lo que quedaba era el vínculo que se había formado entre ellos en el silencio compartido de la iglesia. «Por favor, no me dejes morir aquí», susurró, y su corazón se destrozó un poco más. Sintió el peso de sus palabras profundamente dentro de ella, un recordatorio del hilo frágil que conectaba la vida y la muerte. Nunca se había sentido tan impotente, tan consciente de la fragilidad de la existencia. «Aguanta», repitió, el mantra ahora un salvavidas. Podía oír los sonidos distantes de ambulancias llegando, los gritos de soldados y médicos preparándose para la próxima ola de víctimas. Pero aquí, en este pequeño santuario, estaban suspendidos en un momento que se sentía tanto infinito como fugaz. Mientras trabajaba para procesar las imágenes,
sus manos se movían automáticamente, su mente un torbellino de pensamientos y miedos. Podía oír los gritos amortiguados de otros afuera, la agudeza del dolor cortando a través del aire a su alrededor. El silencio dentro de la iglesia se sentía tanto sagrado como sofocante, un capullo que contenía su realidad compartida, sus miedos y sus esperanzas. Las imágenes finalmente se revelaron y las estudió con ojo atento. Cada detalle hablaba volúmenes sobre la condición del soldado, una narrativa silenciosa desplegándose en los contrastes marcados de luz y sombra. Podía sentir su corazón acelerarse mientras evaluaba el daño y sabía en lo profundo que el camino por delante estaba lleno de incertidumbre. Un aliento se atascó en su garganta mientras se volvía hacia él, el peso del momento pesado en el aire. Tenía que encontrar las palabras correctas, pero todo lo que salió fue: no estás solo. Era una verdad simple, pero en este momento se sentía como una promesa imbuida de esperanza. Mientras los sonidos del caos continuaban arremolinándose afuera, dentro de esta iglesia, contra todo pronóstico, se aferraban a la humanidad del otro en la tormenta de la guerra. Las manos de la enfermera temblaban mientras posicionaba al soldado debajo de la máquina de rayos X, el peso de la incertidumbre presionando pesadamente sobre su pecho. Podía ver las líneas grabadas en su rostro, rastros de miedo mezclados con un destello de esperanza. La iglesia, una vez un santuario de paz, transformada en un hospital improvisado, reverberaba con los ecos distantes de sirenas y los murmullos de otros pacientes. Su corazón latía con fuerza, cada latido un recordatorio de la fragilidad de la vida que los rodeaba. «Solo respira», murmuró, su voz una caricia gentil en el silencio opresivo. Las respiraciones del soldado llegaban en jadeos superficiales, cada exhalación una batalla contra el dolor que irradiaba de sus heridas. Podía ver el sudor brillando en su frente, un testimonio de su lucha. La tenue luz de las velas parpadeantes proyectaba un resplandor etéreo, iluminando la determinación en sus ojos mientras se preparaba para la radiografía. Con cada ajuste que hacía, la máquina se cernía más grande, su presencia metálica abrumadora en el espacio confinado de la iglesia. El aire estaba espeso de aprensión y podía sentir su propio corazón acelerándose en ritmo con el suyo. «¿Estás listo?», preguntó, encontrándose con su mirada, buscando cualquier señal de tranquilidad. Él asintió de nuevo, más firmemente esta vez, una chispa de resiliencia encendiéndose dentro de las profundidades de su alma cansada. Mientras presionaba los botones, un suave zumbido llenó el aire, un sonido que se sentía tanto extraño como íntimo. Lo observó de cerca, notando cómo su mandíbula se tensaba con el esfuerzo de mantenerse quieto. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras a través de las paredes, creando una danza surrealista que reflejaba el tumulto dentro de su mente. Afuera, el caos continuaba sin cesar, pero en este momento, en este espacio sagrado, existían en una burbuja frágil de tiempo. «Recuerda, estás a salvo aquí», susurró, aunque las palabras sabían amargas en su lengua. La verdad colgaba pesadamente en el aire, un reconocimiento tácito de su realidad. Con cada segundo que pasaba, el peso del mundo parecía presionar más fuerte. Las sirenas afuera, un recordatorio constante del peligro acechando justo más allá de las paredes. La máquina de rayos X emitió un zumbido bajo, y por un momento todo quedó en silencio excepto por el sonido rítmico de sus respiraciones. Podía ver el destello de miedo en sus ojos, y en ese instante su propio corazón dolió por él. ¿Qué horrores había presenciado? ¿Qué memorias estaban grabadas en las líneas de su rostro? Sintió su aliento atascarse, la enormidad de la situación barriéndola como una ola gigante. El momento se extendió, lleno de palabras no dichas y miedos compartidos. Podía sentir la tensión construyéndose entre ellos, un pacto silencioso forjado en el crisol de la incertidumbre. «Quédate conmigo», instó suavemente, sus dedos rozando su frente sudorosa, un pequeño gesto de consuelo en medio del caos. Él tragó con dificultad, su mirada inquebrantable,
y ella casi podía oír los pensamientos acelerándose por su mente. Nada de esto se sentía normal. La iglesia, con sus arcos solemnes y luz de velas parpadeante, no estaba destinada a ser testigo de tal sufrimiento. Sin embargo, aquí estaban, unidos por las circunstancias que no podían controlar. Los hilos frágiles de humanidad se entrelazaban, creando un tapiz de experiencia compartida que trascendía los horrores afuera. Mientras el proceso de rayos X continuaba, sintió un destello de esperanza en la boca de su estómago. Quizás podrían encontrar respuestas. Quizás este momento de quietud podría llevar a algo más grande. Pero con la esperanza vino el peso del miedo, una incertidumbre roedora que se introdujo en sus pensamientos. ¿Qué pasa si la radiografía revelaba algo que no podían enfrentar? ¿Qué pasa si el resultado era uno que ambos habían temido, pero tenían demasiado miedo de expresar? El zumbido de la máquina se ralentizó, la tensión palpable. Él se movió ligeramente debajo del artefacto y ella sintió su corazón saltar en respuesta. «Estoy justo aquí», le aseguró, su voz apenas por encima de un susurro, como si hablar demasiado fuerte pudiera destrozar el momento frágil que habían creado. Afuera, el mundo continuaba girando en caos, pero dentro de estas 4 paredes de piedra, una batalla diferente rugía, una batalla contra la desesperación, contra la marea abrumadora de incertidumbre que amenazaba con consumirlos a ambos. Las llamas de las velas danzaban nerviosamente, reflejando los destellos de esperanza y miedo que se entrelazaban en el aire como humo. Cuando el último clic resonó, se inclinó más cerca, sus ojos buscando en los suyos señales de coraje. «Lo superaremos, juntos». Sus palabras colgaron en el aire, una promesa frágil suspendida en el tiempo. El soldado encontró su mirada y por un momento el peso del mundo pareció levantarse, reemplazado por una comprensión compartida que trascendía sus luchas individuales. Pero entonces, sin advertencia, la quietud se hizo añicos. Una explosión distante retumbó a través del suelo, sacudiendo los cimientos mismos de la iglesia. El polvo cayó del techo y las velas parpadearon salvajemente, proyectando sombras erráticas que danzaban a través de sus rostros. Sus ojos se abrieron de miedo y su corazón se aceleró en simpatía. «Quédate quieto», instó, su voz elevándose por encima del caos. El aire se volvió pesado de desesperación mientras intentaba mantener el control en medio de la incertidumbre arremolinada. El mundo afuera se estaba cerrando sobre ellos y casi podía sentir el agarre sofocante del pánico apretándose a su alrededor. Pero incluso en medio de la destrucción se inclinó más cerca, susurrando tranquilidades que se sentían casi inútiles. «Estás a salvo aquí», repitió, las palabras un bálsamo calmante frente al tumulto. Observó mientras él luchaba contra el instinto de huir, el miedo profundamente arraigado que lo instaba a escapar de los confines de la iglesia. Con cada momento que pasaba, la distancia entre ellos se encogía. El agarre del soldado sobre la realidad comenzó a vacilar, sus respiraciones acelerándose, mientras los ecos del caos se filtraban en su conciencia. Ella sostuvo su mirada, su propio aliento atrapado en su garganta, sintiendo el peso de su miedo estrellándose sobre ella como una ola gigante. Entonces, un silencio inquietante los envolvió. El caos afuera se desvaneció en el fondo, dejando solo el sonido de sus respiraciones resonando en la habitación tenuemente iluminada. Los ojos del soldado parpadearon con incertidumbre y ella sintió una punzada de empatía. Era una comprensión de la experiencia humana, la forma en que el miedo podía paralizar incluso la resolución más fuerte. «Mírame», ordenó suavemente, su voz firme, obligándose a permanecer fuerte. «Lo superaremos juntos». Sus ojos se fijaron en los suyos, y en ese momento vio un destello de reconocimiento. La lucha colectiva que enfrentaban trascendía el caos externo, uniéndolos en un vínculo inquebrantable. Y entonces, con un aliento profundo y estremecedor, él asintió, permitiendo que la esperanza triunfara sobre el miedo. En ese espacio sagrado, en medio del tumulto de la guerra, 2 almas se entrelazaron en una promesa tácita, una de resiliencia, de humanidad compartida,
y la determinación de enfrentar lo desconocido juntos.